sostenible. Este mes cumplimos nuestro segundo año de fundación. Este es el primer fideicomiso de su clase en Puerto Rico dedicado a la protección de tierras cultivables como bienes comunes para garantizar el acceso justo y equitativo a la tierra y la vivienda a generaciones de agricultores y agricultoras ecológicas sin tierra ni capital. Los fideicomisos de tierras comunitarias son entidades sin fines de lucro que obtienen y custodian tierras y viviendas a beneficio de una comunidad que no tiene acceso justo al mercado de bienes raíces. Estas entidades son cogobernadas por la gente que habita el fideicomiso, también conocidas como sus beneficiarios. ¿Por qué necesitamos un fideicomiso de tierras agrícolas en Puerto Rico? ¿Qué es eso de bienes comunes? ¿Cuál es la importancia de los bienes comunes en el momento histórico en que vivimos? Para abordar estas preguntas, contamos con un panel de gente que lleva mucho tiempo viviendo, observando y reflexionando sobre estos temas. Anelisa Pérez Quintero, saluda a Ana para que todo el mundo sepa. Anelisa Pérez Quintero es agricultora ecológica, cofundadora de la Colmena Cimarrón en Vieques y del Fideicomiso de Tierras Comunitarias para la Agricultura Sostenible, entre otras organizaciones. La Colmena Cimarrona practica la apicultura y agricultura ecológica comunitaria con el propósito de alcanzar la soberanía alimentaria de las islas de Puerto Rico. Anelisa ha sido una activista por el ambiente y la justicia alimentaria desde que tenía 13 años, cuando organizaba para proteger el corredor ecológico del noreste y construir redes de intercambio entre agricultores del Gran Caribe. También trabajó en el proyecto Enlace El Caño Martín Peña, fideicomiso de la tierra del Caño Martín Peña, desarrollando múltiples iniciativas en torno a la justicia ambiental y la soberanía alimentaria. Anelisa ha fundado huertos en comunidades, escuelas y universidades alrededor de las islas de Puerto Rico, construyendo redes para la soberanía alimentaria. Es integrante activa de la Organización Boricua de Agricultura Ecológica y recibió el premio Broward Youth Award en el 2010. Freddy Aracena Pérez, saluda Freddy, tiene un bachillerato en filosofía y un doctorado en psicología por la Universidad de Puerto Rico, es miembro del Foro Psicoanalítico de Puerto Rico y del Taller del Discurso Analítico. Ha ofrecido cursos graduados y subgraduados en el Instituto de Cooperativismo y actualmente se desempeña como psicólogo clínico y psicoanalista en Espacio Analítico. Entre sus publicaciones está Cooperativismo y Utopística, la gestión de lo común. Erika Fontanes Torres, saluda Erika, es catedrática de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, donde enseña, entre otros cursos, propiedad y derechos reales. Es autora del libro Casa, Suelo y Título, Vivienda e Informalidad en Puerto Rico, en el que analiza desde las voces de las comunidades con problemas de titularidad los desafíos que tiene el tema de tenencia de la tierra a raíz del desarrollo de la política pública de la propiedad en Puerto Rico. Erika tiene una trayectoria como intelectual pública en defensa de los bienes comunes, la justicia ambiental y la democracia ciudadana. Y pues yo soy Maribel Reyes Cruz, soy psicóloga comunitaria, cofundadora y ahora directora ejecutiva del Fideicomiso de Tierras Comunitarias para la Agricultura Sostenible. Con Juanma Pagante y Telvamo hemos trabajado por más de 10 años documentando proyectos agroecológicos en Puerto Rico y pronto sacamos un largometraje que sigue las vicisitudes de 3 agricultores que están tratando de mantenerse en esta labor tan esencial para nuestro país y el mundo. El Fideicomiso de Tierras Comunitarias para la Agricultura Sostenible busca impulsar transiciones justas en la agricultura para alcanzar la autosuficiencia alimentaria desde la abundancia agroecológica. En Puerto Rico hay miles de cuerdas de tierras cultivables en desuso. La mayoría de las tierras protegidas por el plan de uso de terreno están en manos privadas y la mayoría de quienes se dedican a la agricultura no las pueden acceder, pues ganan menos de $20,000 al año. Para garantizar el acceso justo y equitativo y sostenido a la tierra,
para generaciones de agricultores que siembran cuidando los ecosistemas y la gente. Necesitamos proteger las tierras del mercado de bienes raíces y ponerlas en manos de comuneras. Con esto comenzamos la actividad con la presentación de Anelisa. Ok, vamos por ahí. Estoy tratando de, no sé si ven aquí esto. Compartir. Ajá, ¿lo ven? Sí. Uh-huh. Ok. Pues, ¿verdad? No es que les voy a leer todo esto, pero cuando María Olga pide que hablase, ¿verdad? Era un poco pensando en los retos que hay desde la agricultura para accesar, ¿verdad? Terrenos agrícolas. Esto es un montón de datos, pero en general, ¿verdad? Para que tengan como una idea de los retos, pues una es que es muy difícil para, ¿verdad? Nosotros como agricultores, si no tenemos una herencia, etcétera, y aún así las herencias son bien complejas, tener acceso a tierra, además para poder cultivar las tierras, usualmente necesitamos un capital inicial que tiende a ser bastante exorbitante, nada más en, por ejemplo, en lo que es la infraestructura de riego. No contamos con estructuras organizativas que sean realmente lideradas por quienes sembramos, entonces es muy complejo, ¿verdad? Las estructuras burocráticas por las que tenemos que pasar en este país, ni tampoco contamos con apoyo del gobierno. Pero para llevarlo a esto después, ¿verdad? Se lo podemos pasar todos esos datos, pero para llevarlo en términos prácticos, quería compartir pues la experiencia que hemos tenido aquí en Vieques. Como, ¿verdad? Quizás muchos de los que están aquí conocen, pues Vieques fue un lugar que fue bombardeado por más de 60 años por la Marina de Guerra de los Estados Unidos, que ocupó más de, ¿verdad? 3/4 de los terrenos en la isla. Aquí un poquito de imágenes, ¿verdad? De la lucha por la tierra en Vieques, donde la mayor parte de los terrenos son terrenos rescatados, ¿verdad? Por la comunidad, y que es una lucha que continúa todavía al sol de hoy, ¿verdad? Vivimos en una isla que no tiene hospital, que no tiene transporte marítimo digno, y esto es una foto, ¿verdad? A la derecha de un supermercado en la cotidianidad, ¿verdad? Aquí en Vieques. En Puerto Rico siempre se usa la cifra de como 85% de los productos que consumimos son importados, pero en Vieques, ¿verdad? Dependemos del sistema de transporte marítimo para que los productos lleguen acá. Usualmente son productos que son altamente contaminados y que ya están en condiciones súper, ¿verdad? Están podridos. Nos llegan las migajas de las migajas que llegan a la isla grande, que además tienen que viajar por las leyes de cabotaje, etcétera, que tenemos en Puerto Rico, tienen que viajar a Florida primero, ¿verdad? Después llegan al puerto de San Juan y después llegan acá a Vieques. Así que imagínense ese tramo. Así que nosotros pues nos organizamos. Bueno, y entonces además de esto, pues tenemos el problema de que la mayoría de los terrenos en Vieques, luego de una larga lucha por recuperar la tierra, son terrenos que están, ¿verdad?, bajo muchísima especulación. Vieques es una isla bella que ha sido un poco, ahora la tiene el gobierno, ¿no?, como este centro turístico, y no se consideran las tierras para la siembra. Vieques tiene alrededor de 2.400 y pico de cuerdas bajo lo que es administración de terrenos, un poco más. De hecho, en Vieques no hay autoridad de tierras como lo hay en Puerto Rico, ya esa agencia no existe, que es la que usualmente arrienda tierras para agricultores. Lo que existe es autoridad de terrenos y administración de terrenos. Y administración de terrenos puede ser para un hotel, puede ser para una gasolinera, ¿verdad? No se crea específicamente para terrenos agrícolas. La franja donde nosotros estamos aquí en el sur es una franja que está ¿verdad?, catalogada como agrícola, pero pues siempre
tenemos la preocupación, obviamente, de que todos estos terrenos, y de hecho así es como lo mercadean en su página web, Administración de Terrenos, esta foto es de la página web de Administración de Terrenos, como este espacio, ¿verdad?, para poder empezar a construir hoteles a diestra y siniestra, entre otros proyectos turísticos, sin pensar en la necesidad de desarrollo agrícola. Así que nosotros pues hemos tratado de más o menos organizarnos. Esto es, ¿verdad?, poquito a poco, y no puedo decir que es un modelo ni nada, pero nos organizamos bajo la Colmena Cimarrona, y dentro de la Colmena Cimarrona tenemos 4 proyectos que tratan de trabajar con todos esos retos que presenté en esa larga lista al principio. La colectiva agrícola viequense es nuestra manera de organizarnos, porque entendemos, y yo cada vez más estoy en este berrinche, no sé por llamarlo así, de que necesitamos estructuras organizativas que sean lideradas y que sean esfuerzos de agricultores, porque la verdad es que no hay una cosa peor que nos digan a un agricultor cómo es que tenemos que sembrar o cómo es que tenemos que hacer las cosas cuando estamos todos los días aquí en la tierra. De hecho, nada más tomar el tiempo de este foro es un reto, ¿verdad? De una hora que uno pues podría estar en otros asuntos, pero entendemos la importancia de que ¿verdad?, esté la voz de los agricultores en este tipo de espacio también. Así que nos organizamos bajo la Red Agrícola Viequense para compartir recursos que son esenciales, ¿verdad?, y que usualmente son muy complejos adquirirlos de forma individual. Se desarrollan brigadas, tenemos un proyecto de colección de agua de lluvia entre distintas fincas, para poder, ¿verdad?, tratar de allegar recursos de manera más colectiva. La colectiva agrícola viequense vende a través de la Zambumbia, que es un mercadito que hemos organizado, que también vende para otros productores. Esto es importante porque usualmente el agricultor tiene muchísimos intermediarios y hace que el producto sea súper costoso, ¿verdad?, para nosotros, y no adquirimos realmente una ganancia justa. Así que pues para nosotros la Zambumbia es otra parte esencial de esta gran colmena rompecabezas necesario para organizarnos alrededor de la tierra. La semillera, que es este espacio donde estamos aquí, que es terreno de administración de terreno, y el panal, porque para nosotros pues tiene que haber un vaqueo comunitario, ¿verdad? No puede ser en la nada, necesitamos comunidades que sostengan el trabajo. Así que pues hemos, ¿verdad?, desarrollado todo esto un poco para alivianar los retos que enfrentamos, ¿verdad?, de tenencia colectiva y de trabajo usualmente muy individual y muy costoso para nosotros. Así que con eso cierro para que vayan los próximos y podamos hablar. Gracias, Ana. Al final de las presentaciones vamos a tener un espacio para conversación, así que seguimos con la próxima presentación de Freddy Aracena. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero darle las gracias a María Olga por la invitación de participar de esta actividad. Denme un segundo para poner la presentación. Titulé el trabajo, la presentación, una breve introducción al concepto de bienes comunes, y me gustaría comenzar con quizás algo que todos sabemos y que experimentamos, y es que desde hace décadas estamos viviendo una multiplicidad de crisis. Hablamos de crisis económica, social, política, ecológica, pero también me parece importante que hablemos de una crisis de la imaginación, o una crisis de lo que Matt Neff llamaba crisis de la utopía, que es esta incapacidad para soñar alternativas radicales a nuestros problemas colectivos, lo que hace que nos transformemos en administradores de la catástrofe. Una idea, ¿no? Esta idea de crisis de la utopía va de la mano también con esta idea generalizada de que no existen alternativas posibles al capitalismo. Frente a ese panorama o ante esa crisis, me parece valiosa la aportación o la idea de Immanuel Wallerstein de hablar de utopística como una ciencia social emancipadora y como una reflexión realista sobre alternativas viables al capitalismo.
Pues bien, a mí me parece que el tema que nos convoca hoy, el tema de los bienes comunes, commons, comunes o procomún, voy a utilizar estos términos como sinónimos, pueden considerarse una autopística, o sea, puede considerarse como otra manera de pensar la producción económica y los lazos sociales. Bueno, ¿a qué nos referimos con un bien común? El concepto de bien o bienes indica todo aquello que tiene un valor, una utilidad o mérito y que puede ser objeto de propiedad. Tradicionalmente, los bienes se han catalogado de forma binaria, ya sea bienes públicos gestionados por el Estado o bienes privados gestionados por el mercado. El concepto de bien común rompe con esta dicotomía y abre el espacio y la posibilidad de pensar otra manera de manejar un recurso de forma directa, una comunidad la podría manejar de forma directa, de forma sostenible y democrática. Los comunes pueden ser recursos físicos, como una parcela de tierra, o pueden ser intangibles, como por ejemplo un software, pero no se reduce a estos. Importante es que los bienes comunes no son cosas o no son exclusivamente cosas. David Bollier da una definición que me parece adecuada, es un conjunto de prácticas sociales, valores y normas utilizadas por una comunidad para gestionar un recurso. O sea, un bien común o un procomún es un recurso, pero más una comunidad y un conjunto de protocolos sociales, o sea, un conjunto de normas. Por lo tanto, me parece a mí que hay que pensar el procomún como una relación social. Peter Linenbaum dice, no existe el bien común, sino la práctica de hacer procomún. El hacer común o el comunar sería esa práctica colectiva que produce un bien común. O sea, un bien común no es algo que uno se encuentra, sino algo que uno construye y algo que uno construye colectivamente. Me gusta esta cita de Laval y Dartot, ninguna cosa es común en sí o por naturaleza, solo las prácticas colectivas deciden en última instancia en cuanto al carácter común de una cosa o de un conjunto de cosas. O sea que es la comunidad la que crea el común. Por lo tanto, es una comunidad la que decide la creación de un bien común al comprometerse con la gestión de un recurso, material o intangible, prestando atención a la sostenibilidad, el acceso y el uso equitativo. Se trata, por lo tanto, de una comunidad caracterizada por la autogestión, la reciprocidad, la cooperación y la confianza. En resumen, el procomún es una práctica que crea relaciones sociales a largo plazo mediante el uso sostenible de un recurso gestionado democráticamente y al margen de la lógica del capital. O sea, no se trata de obtener ganancia lo más rápido posible. Y bueno, por lo dicho, no existe un inventario exhaustivo de bienes comunes. Podemos hablar de bienes comunes naturales, materiales, urbanos, inmateriales, pero en última instancia no es tanto el recurso per se, sino la comunidad que lo hace posible. Me gustaría hacer ahora una muy breve historia del concepto del procomún, la gestión, el hecho de que una comunidad gestione un recurso de forma como si fuese un bien común, es un hecho antropológico que ha acompañado a la humanidad a lo largo de la historia, pero que se eclipsa con la llegada del capitalismo porque el capitalismo se constituyó con la destrucción de los bienes comunes. Es algo que Marx llamaba acumulación primitiva u originaria, que es el cercamiento de las tierras, pero que David Harvey llama acumulación por desposesión porque es un proceso que se da constantemente. Los procesos de privatización pues son cónsonos con el capitalismo, van siempre de la mano. Ideológicamente hablando, esta idea en contra del común se concretiza en el ensayo de Garrett Hardin, La tragedia de los comunes, donde él argumenta en contra de los espacios comunes o del bien común y a favor de la propiedad privada o del libre mercado. En ese texto, él imagina una pradera disponible para todos que es destruida por pastores que buscan maximizar su ganancia. Lo que está argumentando es que una tierra que es compartida por todos, pues al final es destruida porque cada quien va a buscar sacar lo mejor. Bueno, la crítica que se le ha hecho a este argumento es que realmente no está describiendo un bien común, sino una tierra de nadie, de acceso libre, donde reina la ley de la selva. Por otro lado, él presenta a los pastores como seres aislados y egoístas que son incapaces de comunicarse entre ellos y establecer normas para el uso común. O sea que también es una visión muy particular de los seres humanos que no es correcta, o no es del todo correcta. Esta visión de los bienes comunes cambia con la obra de Eleanor Armstrong, El gobierno de los bienes comunes,
donde ella y un equipo de trabajo estudian los sistemas institucionales que gestionan recursos de uso común, que es el concepto que ella propone para hablar de bienes comunes. Estos son recursos colectivos sobre los que no existen derechos de propiedad privada ni control exclusivo. Ya da ejemplos de pesquerías, tierras de pastoreo, aguas subterráneas, y que pueden ser vulnerables a la sobreexplotación. Ella demostró que la existencia de cientos de comunidades capaces de organizar y gestionar de forma autónoma y sostenible distintos tipos de recursos de uso común. Un ejemplo llamativo es el de los habitantes de Torbel, en Suiza, que han gestionado sus praderas y bosques alpinos y aguas de regadío desde 1224. Y es por esta obra que se le dio el Premio Nobel de Economía en el 2009. A raíz de este reconocimiento, pues se da un estímulo al estudio de los bienes comunes y mayor conocimiento. Eso también fue de la mano con el auge de los comunes digitales a partir de 1994, donde hay un movimiento de programadores que hablan sobre o proponen, ¿no?, la idea del software libre o de código abierto, los temas en torno a las licencias Creative Commons. Wikipedia también es un ejemplo de un bien común digital. Así que eso también en toda esa región de lo tecnológico, de la programación, pues ha habido un auge y unos debates muy interesantes sobre los bienes comunes. Ya, voy terminando. Quiero poner, esta es una lista de... Un segundo. Una lista de unos principios que da Ostrom sobre el manejo de un bien común. Ella dice tiene que tener límites claramente definidos, coherencia en las reglas de apropiación y provisión de condiciones locales, participación de todos los miembros de la comunidad en la toma de decisiones, garantizar que los mecanismos de supervisión para la gestión, escala de sanciones, un acceso fácil a los mecanismos de resolución y el reconocimiento de las autoridades. Aquí simplemente voy a mencionar que el cooperativismo y el procomún tienen una fuerte afinidad. Ideológicamente me parece que apuntan al mismo lugar y creo que se alimentan mutuamente. Para concluir, si bien el trabajo de Ostrom se basa en recursos naturales comunes a pequeña escala, me parece que aquí hay un paradigma para pensar una economía política ecológica y una sociedad basada en los comunes, o sea, la utopística de las cuales le estaba hablando al principio. Estas son algunas referencias. Y nada, continuamos entonces. Gracias por la atención y continuamos entonces con la actividad. Gracias, Freddy. Ahora va el turno de Erika Fontanes. Estás en mute, Erika. Gracias, María Olga, por la invitación y por todos estar acá y pues hablar sobre este tema tan importante. Yo voy a hacer un repaso desde el punto de vista obviamente jurídico, ¿verdad?, sobre algunas de las cosas que Freddy trajo a la atención para tratar de atender a la pregunta de la actividad, que es cómo lograr acceder, ¿verdad?, acceder a las tierras de manera justa, cómo lograr un acceso de manera justa para el fin ulterior, ¿verdad? Siempre me gusta decir que el derecho no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para llegar a un fin. Pero lamentablemente, como en tantos otros obstáculos que tenemos, el derecho pues no nos hace la vida fácil, así que tenemos que, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es pensar y develar qué es lo que esas normas, cuáles son esas normas, esas premisas que están detrás de esas normas que nos hacen la vida difícil para entonces poder cuestionarlas. Y lo primero que voy a presentar es unas premisas inarticuladas que para algunos de ustedes parecerán obvias, ¿verdad?, que son cosas obvias, pero que no necesariamente nos detenemos a cuestionar. El tema de la propiedad privada o de la propiedad individual es un tema muy difícil de articular, porque la propiedad, desde ese momento que Freddy trabaja, desde ese momento pues que Marx lo nombró, ¿verdad?, como acumulación primitiva, desde ese entonces del proceso de individualización de las tierras o el cercado de tierras, se empezó a trabajar directamente la idea de la propiedad privada como la mejor alternativa para lograr la libertad. Así que libertad iba amparado
la libertad individual iba amparado a la idea de tener propiedad, ¿verdad? Entonces, el derecho no cuestiona cómo es que se obtiene esa propiedad. El derecho no es capaz de decir si es justo la acumulación de esa propiedad o no. Nos parte de la premisa que todos y todas tenemos acceso a esa propiedad. Así que es muy difícil hablar de propiedad y cuestionarla, y propiedad privada y propiedad individual, cuando la premisa de todos es que queremos alcanzar la igualdad a través de tener la propiedad. Por eso es que es tan duro hablar de propiedad versus bienes comunes. Así que estas son algunas de las premisas, ¿verdad? De esos códigos. En el caso de los códigos civiles, que yo aquí recomiendo el texto de Marx también, el robo de los ladrones de leña, porque ahí él cuestiona, a pesar de que se trabaja un poco desde el punto de vista penal, él trabaja ese cuestionamiento de quiénes, cuando se establecieron los primeros códigos civiles, quedaron sin propiedad y cómo fue que el derecho avaló eso, ¿verdad? Entonces, la propiedad individual en el derecho supone que el ser humano es un sujeto individuo que es autónomo y que es libre. No se cuestiona si realmente lo es, ¿verdad? Sin embargo, el derecho establece que la propiedad en mano común, por el contrario, es algo que hay que eliminar, que hay que unificar aquello que quede en mano común, hay que unificarlo en un sujeto individual. ¿Por qué? Porque al capital le conviene que sea más fácil su transferencia, más fácil su explotación, y si hay una cosa que está en mano común, pues es más difícil ponerse de acuerdo. Por lo tanto, el derecho, los códigos civiles, toda la legislación está amparada en eliminar aquello que esté en mano común. Por lo mismo, también la idea de la propiedad individual supone la acumulación de la riqueza de manera infinita. Por lo tanto, las cosas se ven como sujetos, cosas materiales e inertes para explotarlas de manera indefinida, ¿verdad? Así que la propiedad está concebida como algo, una cosa que se explota, un recurso, ¿verdad? Hablamos de recursos naturales en vez de entorno medioambiental o naturaleza, etcétera. Entonces, la idea de lo común, cuando comenzó, ¿verdad?, toda esa ola capitalista, era ver lo que está en mano común como un desperdicio económico, como algo improductivo, como algo que no se le está sacando el provecho máximo. También el derecho a la propiedad se vio como una alternativa del sujeto individual poder excluir a los demás y poder ser autónomo y libre, porque yo no necesito del otro y de la otra. Por lo tanto, aquello que está en el uso común se vea como algo que es restricto, que es como la ley de la selva, ¿verdad? Como decía Freddy, un lugar de no derecho, algo que simplemente hay que ponerle orden. Y finalmente, el propietario individual, ¿verdad? La premisa es que quien tiene propiedad puede definir el destino económico del bien y por lo tanto explotarlo según sus necesidades. Y puede además transferir la cosa como le venga en gana. Por lo tanto, lo común, el derecho lo veía mal, lo veía, porque ahora se está retomando eso, ¿verdad? Lo veía mal, lo veía como algo que está fuera del tráfico jurídico, en otras palabras, como decía Harding, una pérdida y una tragedia de lo común. Con esto en mente, pues entonces habría que cuestionar cuáles son las promesas que nos daba esa propiedad individual decimonónica del siglo XIX, ¿verdad? En ese proceso de codificación de la propiedad privada. Pues nos trae algunas promesas. Yo voy a poner en la columna de la izquierda las promesas de la propiedad individual y en la columna de la derecha lo que yo llamo la tragedia de la propiedad individual. En vez de la tragedia de lo común, la tragedia de la propiedad individual. ¿Por qué? Porque la propiedad individual nos prometió muchas cosas, pero a la gran mayoría de las personas eso no se convirtió en un derecho. En otras palabras, quienes podían tener un derecho es quienes pueden tener el capital para poder lograr eso que prometía la propiedad individual, pero fuera del capital, lo que llamamos propiedad ya no es un derecho, sino que es una mercancía, y la mercancía en el mercado vale según esté su valor en el mercado. Por lo tanto, allí donde se prometía libertad del individuo cuando lograba propiedad, en la contemporaneidad lo que vemos es que el individuo, las personas, lo que hacen es que son víctimas de la deuda, de la especulación inmobiliaria, aun cuando logran los pequeños propietarios, las pequeñas propietarias tener propiedad, están sujetas a la expropiación por parte del Estado para darle a quienes tienen mayor capital para poner a correr
en el proceso especulativo la propiedad, está sujeta a embargos si no pagan las hipotecas y está sujeta a niveles de desigualdad en muchas circunstancias. Pensemos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que está requete probado a nivel internacional cómo son desproporcionalmente a nivel global, son menos, pueden acceder menos a la llamada propiedad. Nos prometió la propiedad individual seguridad en la tenencia. ¿Y qué eso implica? Implica que tú puedes estar ahí sin que el Estado te intervenga, sin que te desplace el mercado y poder tener la mayor capacidad, ¿verdad?, dentro de tus circunstancias para definir las capacidades de calidad de vida. Pero, sin embargo, la tragedia de la propiedad individual nos dice que son muchos los que están enfrentando desplazamientos a través de desahucios o procesos de gentrification que, como conocemos, tiene que ver con la especulación en el mercado de las bienes raíces. Nos dijo la promesa de la propiedad individual que se define el destino económico del bien, pero lo que nosotros sabemos es que hay una presión de desarrollo, de especulación y bienes raíces que nos trae conflictos muy serios en la calificación y el uso del suelo. Como mencionó Annalisa, las tierras están ahí con potencial agrícola, el plan de uso de terrenos las nombró, pero sabemos que ese no es el caso. Y el señorío propietario, que es la idea de la explotación máxima de la propiedad, pero esa explotación la estamos ya pagando y la estamos viendo como consecuencia de la crisis climática. Aquel poder de exclusión finalmente es un poder de exclusión que supone un individuo que es libre, pero ya hemos visto que ante los desastres naturales ningún individuo puede funcionar de manera aislada y de manera individual, que nos necesitamos unos a otros. Así que de la tragedia vamos al potencial de lo común y habría que entonces modificar ese derecho, ese andamiaje jurídico para que de ver la tierra como mercancía, veamos la tierra a partir de su valor de uso. Podamos integrar el excedente que produce esa tierra en la misma conservación y los objetivos de la relación con la tierra, tener mayor inclusión y poder aumentar el poder frente a un riesgo de la expropiación del Estado mal utilizada. ¿Cómo eso se logra? Pues hemos visto, ¿verdad?, los fideicomisos de tierra como una alternativa. Ante el desplazamiento, los fideicomisos o los bienes comunes o las formas de tierras comunes nos ayudan a sacar esa tierra del mercado y ponerla libre de especulación inmobiliaria para lograr la seguridad en la tenencia. Ante los conflictos de uso, el potencial de los bienes comunes o la tierra en mano común es hacer un plan, como en el caso del Caño Martín Peña, que hicieron un plan de desarrollo integral, o por una ley o por un documento que puede ser una escritura pública originaria, establecer cómo van a hacer esos conflictos de uso. Y ya voy terminando. El señorío propietario lo sustituimos por una gobernanza colectiva y participativa, una relación de fiducia con la tierra distinta a la relación de mercancía con la tierra, y ese poder de exclusión lo sustituimos con un poder de inclusión con enfoque comunitario, solidario y con miras a que la tierra no nos pertenece a nosotros nada más, sino que la tierra es algo que nosotras tenemos un deber de fiducia para cuidarlo para futuras generaciones. Eso hay que convertirlo, ¿verdad?, en legislación, en ley, en modelos, de manera tal que el derecho nos garantice quitarle aquellos bias, aquellos prejuicios que tenía en su origen la propiedad en mano común. Muchas gracias, Erika, y a todos los panelistas. Ahora abrimos el espacio para la conversación. Les pedimos, Daniel nos va a comentar cómo proceder para que nos podamos escuchar. Daniel. Gracias, Mayor. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, qué bueno. Sí. Pues como dice María Olga, vamos ahora a pasar a una sesión de conversatorio, ¿verdad? Conversación abierta en el foro. Quiere decir que cualquier participante que desea participar, así puede hacerlo. Les pedimos que para pedir turno, lo pueden hacer de dos formas, o levantar la mano mediante el botón que permite, que tiene Zoom, o escribir turno en el chat. Les pedimos que cada participante no se exceda para asegurarse de que toda persona que quiera participar, así puede hacerlo. Podemos comenzar con la primera persona aquí.
quiera ofrecer. Te oyes entrecortado. El micrófono está abierto. Quien quiera participar, tome turno. Empiece. Pues para ir calentando, porque queremos terminar a la 1, le pregunto a Annelisa si puede comentar sobre su reacción a lo que se ha planteado en el panel a partir de su experiencia como agricultora, ¿verdad? Y los múltiples proyectos en los que ha estado durante décadas. Yo voy a ir primero, me ha tocado ir primero varias veces. Pues nada, que en realidad creo que me están agarrando en un momento de mucha desesperanza. Creo que todos quizás compartimos esa desesperanza con el país y la situación actual. Yo cada vez más como que quiero quedarme en una cuevita agrícola y no salir. Creo que los que nos dedicamos a la agricultura también mucho, estoy generalizando obviamente, pero somos un poquito ermitaños, entonces a veces cuesta, ¿verdad? Este proceso de organizarse. Yo, o sea, quizás a lo que voy es que todo me suena muy bonito, pero me ha costado verlo en la práctica. Y me ha costado verlo en la práctica porque no tenemos la estructura en este país para llevarlo a la práctica, porque tenemos un gobierno que se nos va en contra y estamos constantemente, ¿verdad?, nadando contra la corriente. Tenemos muy pocas organizaciones que son verdaderamente lideradas, en mi caso, ¿verdad?, que el interés es agrícola, ¿verdad?, por tener entonces un proyecto, o sea, cada vez más yo creo en la estructura cooperativista, pero es tan complejo, por ejemplo, para mí pensar en la burocracia que eso implica. Entonces, pues, ¿verdad?, me llena un poco de desesperanza. Por otro lado, pues no puedo decir vamos a parar, ¿verdad?, hay que seguir. Entonces, pues creo que cada vez estoy buscando más estructuras como lo es, ¿verdad?, el fideicomiso, que puedan asegurar tierras de manera colectiva, ¿verdad?, y que no sea súper oneroso, porque la realidad es que es muy difícil pagar las tierras como, ¿verdad? Nosotros ahora mismo, ¿verdad?, el contrato de arrendamiento es a través de la organización que nos provee auspicio fiscal, que se llama ACER, y es agricultores en Vieques en general, o sea, personas con las que yo trabajo todos los días, la mayoría están en terrenos rescatados. Son terrenos que no, ¿verdad?, la gente no posee un título de propiedad, y por eso es que estamos tratando de buscar maneras de apoyarnos mutuamente, porque si no posees un título de propiedad, pues tampoco puedes acceder a incentivos, tampoco puedes llenar propuestas para acceder a capital inicial, y ya de por sí para nosotros eso es complejo, que tenemos un auspiciador fiscal, etcétera. O sea que, pues, también vivimos en un país que lo colectivo nos han enseñado siempre que es, ¿verdad?, que tenemos que hacer nuestro negocio propio, que todo tiene que ser individual, o sea, no vivimos una cultura que cree en lo colectivo. Entonces, pues, me está costando como que llevar las cosas a la práctica, pero por otro lado, pues sí, tengo la esperanza de que trabajo con un montón de gente que mete mano no importa qué, que no le importa la estructura, que carga postes conmigo, que estamos estableciendo un apiario de manera colectiva. O sea, que sí, los sueños, quizás lo que decía Freddy, ¿verdad?, de ese sueño, o sea, todavía existe, por lo menos, ¿verdad?, en mí y en el grupo con el que trabajo, pero cada vez ese sueño o esa utopía como que uno la va viendo más lejana. Y eso pues es bien triste. Estoy como en un momento de mi vida que estoy como medio, sí, que me cuesta esa parte práctica
y de la realidad en la que vivimos. O sea, es muy contra la corriente vivir en un país así de capitalista y, ¿verdad? Y en la colonia en la que vivimos y pensar en estas alternativas, ¿no? Ya hablé lo suficiente. Gracias, Ana. Siempre nos pone, ¿verdad?, los pies y las manos en la tierra, porque lo estás viviendo todos los días. Y a la misma vez, en tu presentación estás presentando las formas en que hacen Procomún ustedes allí, aunque no parezca. Así que vives en eso, haciendo la utopía. No, un comentario, sin lugar a dudas son tiempos difíciles, pero entre lo que mencionaste hubo algo que me resonó, y es el asunto de los lazos sociales, de la gente que te acompaña en esos proyectos, porque eso es el meollo del asunto, que uno pueda reunirse con otras personas que compartan una idea similar, que se pueda discutir, que se pueda hablar, porque esa me parece a mí que es la manera de cambiar esa cultura. Es un proceso que no es de un día para otro, es un proceso largo, que toma tiempo, que toma mucho esfuerzo, pero el hecho de que por lo menos que uno no está solo, que hay otra gente que está compartiendo esas esperanzas, esos sueños, esas dificultades, yo creo que ahí hay una semilla también para algo, y todo comienza en un punto, ¿no? En algún punto, en algún momento, con algunas personas, así que me parece que es súper valioso lo que están haciendo. Tenemos un turno de Erika Fontane. Sí, Ana, me solidarizo con lo que estás diciendo. Yo también no quiero estar aquí. Quiero estar en un lugar como en la Zambumbia. Pero a la vez, lo que dice María Olga es que, por ejemplo, yo veo el trabajo que ustedes están haciendo y lo que pienso es la diferencia que implica, ¿verdad? Aún bajo la premisa productivista, aún bajo la premisa capitalista de producción, etcétera, etcétera, yo veo que ahí hay un trabajo que se está haciendo de espaldas a eso que mencionaba. O sea, a pesar de que no hay títulos de propiedad, eso está funcionando porque está funcionando bajo una lógica distinta. Entonces, la lógica de los títulos de propiedad lo que está haciendo es poniendo una gran cantidad de tierras y de espacios en Puerto Rico en la no productividad. O sea, que está manteniendo esos espacios como espacios no productivos y espacios de no derecho. Entonces, lo que tenemos es un discurso que no se sigue a la práctica. Es decir, bajo la idea, ¿verdad?, de que la realidad es otra. No pensemos, no soñemos con esto porque la realidad es otra. Pues yo incluso cuestionaría si la realidad es otra. Porque lo que está pasando es que los pocos proyectos alternativos de los cuales nos agarramos para no quedarnos en la casa y no sufrir más, esos pocos proyectos están poniendo en cuestionamiento las premisas que nos dice ese otro discurso de la propiedad individual y de la titularidad. Porque la no titularidad, y esto lo hemos trabajado, ¿verdad?, a través de los años, y particularmente después de María, la no titularidad, las llamadas lugares de informalidad, son lugares que el Estado no reconoce, pero ahí está pasando algo. Ahí sí está ocurriendo realidad, ahí hay realidad social. Y eso nos tiene que enfocar a ese lugar y mirar cuáles son las condiciones que están generando eso, ¿verdad? Que están generando esa otra cosa que no se ciña a los parámetros del mercado, etcétera. Entonces ahí yo veo como algún grado, ¿verdad?, de esperanza para el largo plazo, porque pienso que lo común, como decía Freddy al principio, no es algo nuevo, ni siquiera es algo occidental. Eso estaba antes del proceso colonial, eso estaba antes del proceso de acumulación primitiva, ¿verdad? Entonces, si los seres humanos tendemos a hacer eso, pues ¿quién nos dice que los seres humanos eventualmente ante esta crisis que es realidad, no vamos a optar por esa opción? Eso. Gracias.
Dar. Hola, buenas tardes. Perdón, mi español es muy mal. Mi nombre es Darshana Elena Campos. Fui criada en la diáspora y ahora yo vivo en Cabo Rojo y estoy súper contenta de vivir acá en la isla de Buriquén. Una cosa que estoy pensando, yo sé, desafortunadamente, yo sé mis límites. Son bien grandes. Y también hay algo diferente también. La violencia machista en mi comunidad. Yo mantengo 7 jardines en espacios públicos, en caserío residencial Santa Rita de Casia. Y no puedo describir lo que yo... Ay, wow. Sí, tiempos fuertes y la realidad en que estoy haciendo mis jardines y la realidad de mis vecinas, especialmente las ancianas, las mujeres solteras en la comunidad. Y eso es, si hay terror, hay diligencia que tenemos que hacer y al mismo tiempo, wow, ¿qué podemos hacer para transformar estructuras burocráticas y también estructuras culturales? Y quiero añadir eso porque es una cosa real. Lo que yo, wow, y mi experiencia es de mí, pero también es de la comunidad. Y quiero añadir eso, de cómo podemos transformar la violencia intrafamiliar y en la comunidad en que estamos viviendo. Ok, gracias. Perdón. Te felicitamos. Eh, También yo quería añadir, Sí, adelante. sí, quería añadir que es importante que nosotros no tan solo estemos pendientes a las tierras que se pueden ser comunes, sino también a las tierras privadas. ¿Por qué? Porque acá en Puerto Rico, el gobierno ha querido cambiar el estatus de tierras agrícolas a tierras, clasificarlas de otra forma, de modo que la gente privada puedan establecer edificios, puedan establecer urbanizaciones en terrenos agrícolas. Y eso es bien lamentable. Aquí en Calle y Paso, no sé si ustedes lo supieron, con unas tierras en una vaquería que querían formar aquí un hotel con un casino en Calley. Las personas del barrio se dieron cuenta de lo que estaba pasando, nos unimos en protesta a eso. Y gracias a que la gente se unió en protesta, fue que paralizaron ese hotel que querían hacer un hotel, un casino y unas tiendas. Cuando aquí en Calley hay un shopping completo vacío. Y entonces querían coger esas tierras agrícolas, que son tierras fértiles, para construir hoteles y casinos. Y gracias a la comunidad se unió y se aguantó el proyecto. Porque en Puerto Rico están cogiendo las tierras agrícolas, tierras fértiles como las tierras del sur, para hacer cosas para otras personas. Económicamente, para lucrarse a otras personas. Así que por eso es que nosotros tenemos que estar a ojo visor, no tan solo con esta práctica que está haciendo el gobierno, que está quitando tierras agrícolas fértiles para convertirlas en cemento. Y nosotros, los puertorriqueños, no comemos cemento. Nosotros necesitamos tierras agrícolas porque somos bastantes. Así que tenemos que cultivar y sembrar. Gracias. Sí, de la misma forma está pasando un proyecto que están comprando todas las tierras para poner placas solares, entonces tú te pones a pensar algo que puede ser positivo,
algo que puede beneficiar a la sociedad, lo terminan haciendo con una connotación negativa y no sé, se cae de la mata. Yo solamente quería añadir que para mí este proyecto como que cayó del cielo porque yo ahora mismo vivo en Minnesota y estaba haciendo mi investigación en una finca que es lo mismo, es un land grant y yo veo estas dinámicas pasando y yo veo esto y yo como que, diantre, pero ¿por qué esto no está pasando en Puerto Rico? Yo necesito que haya esta unión porque la accesibilidad que estas personas tienen, especialmente trabajan personas inmigrantes y BIPOC, y no hay nada así en Puerto Rico. So, para mí, que ustedes estén tomando esta iniciativa realmente me da mucha inspiración para seguir adelante. Pienso que es súper necesario, que tenemos que apoyarlo al 100%. Tengo muchas dudas porque resuena mucho con lo que dice Annalisa, ¿verdad? Que tenemos este pensamiento y debido a la burocracia, porque en Estados Unidos pues todas las cosas que han hecho, pero hay un tipo de estructura que ayuda a que estas cosas funcionen un poco más, con más facilidad. En Puerto Rico no necesariamente tenemos esa misma estructura y pues sí, pienso que va a ser bien cuesta arriba poder establecer esto y tengo muchas preguntas de pues cómo se van a adquirir estas tierras y sé que van a haber otros foros o por eso pues pienso que quizás más adelante se van a contestar, pero pues solamente quería agradecer esta iniciativa y espero, ¿verdad?, poder ser parte de ella de cualquier forma. Gracias, Naomi. ¿Alguien más quisiera participar? Bueno, pues podemos ir cerrando. La verdad es que estamos bien contentes de que hayan llegado hasta aquí y que empecemos esta conversación que realmente pues es una conversación que hay que tener en muchos espacios, con mucha gente y ir pensando en qué caminos de salida podemos abrir a estas múltiples crisis que vivimos, que observamos, que reconocemos. Y son procesos que alguna gente los carga, ¿verdad?, más de cerca que otros, como nuestra compañera Ana, que la verdad es que pues, es admirar, ¿verdad?, que uno está viviendo eso y sigue para adelante y sigue construyendo. El fideicomiso, desde el fideicomiso nos pensamos como un proceso, un proyecto de transición, ¿verdad? Estamos en el sistema que queremos cambiar y abriendo camino a mano, ¿verdad?, con machete y garabato, para que hayan otras posibilidades, ¿verdad? Y ese proceso requiere de muchas conversaciones, de muchas experimentación, ¿verdad? Y de mucha imaginación. Una imaginación que sigue siendo constreñida por el derecho actual, por la cultura dominante, pero que pasito a pasito, conversación a conversación, vamos abriendo esos espacios. Nosotras cuando nos planteamos fundar el fideicomiso, estábamos viendo el impacto, o sea, ya habían muchas conversaciones sobre esto, ¿verdad?, por muchos años entre distintos grupos y organizaciones, pero los huracanes Irma y María nos los pusieron, ¿verdad?, de frente, que ya el tema de las tierras, pues, se iba a salir de la mano, ¿verdad?, con todos los buitres, bueno, no voy a decir buitres, porque los buitres no tienen la culpa, pero con todos los intereses ajenos, ¿verdad?, al bienestar privado. Exacto. Así que vamos paso a paso, pero pues tratando también de reconocer que estamos en una década crucial para hacer este tipo de proyectos. Porque ahí sí se nos va la vida. La crisis climática nos los plantea, está ahí de frente, no hay forma de negociar con la naturaleza. Nos toca a nosotros, ¿verdad? Imaginarnos otras cosas mientras lo vamos haciendo y vamos caminando. Así que le agradecemos mucho haber venido hasta aquí, hasta este espacio. Voy a poner aquí en el chat
varias cosas, van a ver los enlaces, como estaba diciendo Naomi, a las distintas actividades. También tenemos por aquí una evaluación que nos gustaría que llenaran de la actividad para ir aprendiendo y fortaleciendo lo que estamos haciendo. La semana que viene tenemos una orientación para personas que son titulares, propietarios de tierras cultivables que se sienten llamadas por este esfuerzo. La semana de arriba, hasta el martes 23 es la orientación a propietarios, el martes 30 es la orientación a personas interesadas en ser beneficiarias del fideicomiso. Estamos abriendo conversaciones, no están todas las respuestas, Naomi, ¿verdad? Porque estamos construyendo, literalmente estamos construyendo el reglamento y ese proceso queremos que esté nutrido por estas conversaciones y otras conversaciones que seguiremos teniendo con la gente que se va a ver afectada directamente por las decisiones que toma el fideicomiso, tanto en las tierras que habitarían, como las comunidades a las que le estarían sirviendo, ¿verdad? Y los distintos sectores involucrados. Así que les invitamos a seguirnos, seguir el paso y seguirnos, caminar con nosotros. Si no hay nada más. Tenía dos comentarios. Es que esa de propietarios está abierta a todo el mundo, incluyendo beneficiarios también, o solamente propietarios. Buena pregunta. Esta primera reunión la vamos a hacer presencial en un espacio con asientos limitados por el asunto de salud. Así que lo que hicimos fue un registro para ver, ¿verdad?, quiénes están interesados. Si se nos llena el cupo, hacemos otra sesión. Porque esta es la tarea a la que nos estamos dando, ¿verdad? Empezando este próximo año del fideicomiso. Así que, ¿y por qué no lo hacen virtual? Porque es una manera fácil de poder nosotros accesar y no tener que estar presente. Sí, pues es muy buena idea, Rosa. Yo creo que es lo que vamos a hacer eventualmente. En particular la estamos coorganizando con otras 2 organizaciones. Vamos Puerto Rico y la organización Boricua. Ellas fueron quienes pusieron el lugar, ¿verdad? Y pues estos procesos de colaboración, ¿verdad?, requieren de que lleguemos a ciertos consensos. Así que piénsenlo como una primera actividad para propietarios, una primera actividad para beneficiarios, y de lo que vamos aprendiendo vamos haciendo otras. Por eso también les animo a llenar la evaluación para que nos den más detalles de lo que ven y de sus sugerencias y comentarios. La actividad presencial vamos a tratar de grabarla. Si la logramos grabar, pues entonces podemos compartirla en nuestras redes y nuestra página, y lo mismo con esta y la orientación a beneficiarios. También tienen ahí la información también para escribirnos si tienen dudas ¿verdad?, comentarios, otras cosas que quieran compartir más allá de estas próximas actividades y de la evaluación. Así que con mucho entusiasmo esperamos conectar con ustedes. Traté de abrir la evaluación por si acaso, para que sepa, y me dice que necesito permiso. Quizás tengo que darle permiso. Esto, pues lo que vamos a hacer es que si están dando problemas técnicos, se la vamos a enviar por correo electrónico a todas las personas registradas para esta actividad. Así que la van a recibir por correo y la pueden llenar. María, discúlpame que te interrumpa. Estuve trabajando ¿verdad? Porque ya me había notificado Natacha. Gracias por hacerlo, Natacha. Ya se supone que hice los cambios pertinentes. Si no les molesta, pueden verificar a quien quiera ahora llenarlo, y de todas formas, pues como dice María Olga, podemos enviarlo después por el correo electrónico. Quiero agradecer a los panelistas que están siempre puestos para el problema, a Annelisa, a Freddy y a Erika por compartir su trabajo, su experiencia y sus reflexiones. Ya es la 1, quiero cerrar, ¿verdad?, para respetar el tiempo de todos, y espero verles próximamente. Gracias. Chao. Todo excelente. Gracias. Gracias.